Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y doy la bienvenida a esta hora 8:46 al embajador Francisco Proaño Arandi, ex vicecanciller de la República, ex embajador de Ecuador ante la OEA, ¿verdad, embajador? Exactamente. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Dos madrugadas de audiencia en la Corte Internacional de Justicia. Hoy le tocó el turno al Ecuador y los puntos son claros. Ecuador se fue a la ofensiva para convencer al mundo y sobre todo a las instancias en las que está demandado el Ecuador y en las que contrademandó, de que Ecuador fue afectado por México en primera instancia, desde las declaraciones del presidente López Obrador, poniendo en tela de duda la elección presidencial, hasta la expulsión de la embajadora, la irrupción en la embajada y la captura de Jorge Glass. Bueno, muchas gracias primero por esta convocatoria. Estar un gusto aquí en Radio Sucesos. Un saludo a la radio audiencia. Sí, efectivamente, yo creo que muchos esperábamos que el Ecuador diera este paso, es decir, una demanda o contrademanda, como se le llame, para poner en claro sus puntos de vista y la explicación de por qué el día 5 de abril, en la noche del 5 de abril, pues irrumpió la fuerza pública ecuatoriana en el recinto diplomático de México. Un hecho que sin duda alguna nadie lo niega, viola el principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, consagrado en la Convención de Viena. Pero todo eso, pues, fue como un primer desenlace de algo que ya se venía produciendo desde semanas atrás, ¿no? En primer lugar, hay que recordar que cuando el ingeniero Glass, condenado por la justicia ecuatoriana, entra en diciembre a la Embajada de México, se produce ya un proceso en el cual el Ecuador, a través de la Cancillería, según se leía en la prensa, pues puso en conocimiento de la Embajada, es decir, del gobierno de México, las razones por las cuales el Ecuador no veía que esa persona podía ser objeto de un asilo político, porque era considerada pues condenada por delitos comunes. Y entiendo yo que llegó toda una información a la Embajada de México y de acuerdo, inclusive hay un artículo concreto de la Comisión sobre Asilo de Caracas, el artículo 9, que el Estado asilante, que se llama, entre comillas, tiene la obligación de estudiar, de tomar en cuenta la información que el Estado territorial le da. Y parece que esto no se produjo, o sea, no hubo un estudio, no se dio atención como se debía a eso. Pero por un tema absolutamente político, parecería. Porque aquí este punto del asilo diplomático parecería que es fácil demostrar al Ecuador que Glass tiene sentencias. Es cuestión de mostrar el proceso legal y le queda más difícil a México demostrar que es un perseguido político. Bueno, claro, les resulta difícil demostrar porque hay la sentencia de la Corte, eso es evidente. Entiendo yo que en las 24 páginas del alegato que presenta el Ecuador, una buena parte está destinada a demostrar que esta persona pues no merecía el asilo político. Pero bien, lo que pasa es que la Convención de Caracas hay una suerte ¿Ambigüedad? de ambigüedad, diríamos, esa palabra me parece interesante, entre el artículo 3 y el artículo 4. El artículo 4 y el espíritu dice que el Estado que recibe a la persona, el Estado asilante, tiene la potestad de calificar, ¿no? Pero sin duda alguna, el artículo 3 dice la persona que pide refugio, asilo, si es un delincuente común, no debe ser objeto de asilo político. Entonces, no es lícito, Un digamos, artículo desbarata al otro. no es lícito que el Estado asilante diga, porque se le ocurre, o por razones políticas internas, o por presiones de grupos políticos, que más parece eso, le dé la calidad de asilo político. Oh, Y mediando antes lo que usted señalaba, una provocación y ofensa, digamos, del presidente de México, no solo de intervenir en asuntos internos, sino también incluso de ofender al gobierno ecuatoriano y poner en duda la licitud
de las elecciones de noviembre del Ahora, año 23. ese tema es un lado. El otro lado, también le queda difícil al Ecuador la imagen que dio la vuelta al mundo de la invasión de fuerza pública a un recinto diplomático. Es decir, el efecto mediático para Ecuador o contra el Ecuador es fuerte. Es fuerte y además México ha venido utilizando con fuerza ese instrumento, ¿no? La propaganda, digamos, primero sobre el mismo hecho de la incursión ecuatoriana en la Embajada de México y luego toda la parafernalia que ha usado México de, por ejemplo, primero de llevar a la Corte Internacional de Justicia, de pedir, o que va a pedir en Naciones Unidas la expulsión de Ecuador, cosa que es imposible o difícil si uno analiza los documentos de Naciones Unidas, y sigue, digamos, ha estado a la ofensiva, ¿no? El Ecuador un poco comienza ahora recién con lo que ahora presenta la demanda ante la Corte Internacional de Justicia a contrarrestar esa propaganda. Y yo creo que el Ecuador le va a tocar hacer una campaña a nivel internacional muy, muy fuerte, costosa, desde luego, para explicar y poner, y digamos, y también poner ante la opinión pública las violaciones, como dice la demanda, en que México incurrió desde un principio. Intervención en asuntos internos y luego el dar a alguien que no merecía el asilo político y otros elementos, porque no olvidemos que México está ofendiendo de manera sistemática a Ecuador, públicamente en el plano internacional, el propio presidente. Primero, la intervención, lo que dijo en abril, a principios de abril, sobre el gobierno ecuatoriano, sobre las elecciones ecuatorianas. Luego, el mismo hecho de su intención de ir a Naciones Unidas para pedir la expulsión de Ecuador, cosa absurda. Ellos saben muy bien que el artículo 6 de la Carta dice, un Estado puede ser expulsado cuando ha violado repetidamente los principios del derecho internacional. Eso puede ser para Israel, para Putin, para Venezuela, para Irán, para Nicaragua, pero no para el Ecuador. Entonces parte de una campaña mediática, pero ofensiva. Incluso mire lo que acaba de pasar en la Corporación Andina de Fomento, un desembolso de creo que es de $800 millones que fue aprobado por la mayoría de países, pero que México negó. Eso ya es una ofensa, ya es, digamos, mezquino Ha inclusive ido por muy parte de lejos, México. AMLO. Han ido, sí, y va a seguir yendo lejos porque su vocinglería en cámara lenta va hacia ellos, ¿no? Es que es así, ¿no? Entonces, el Ecuador, yo creo que tiene argumentos para explicar. Además, hay una cosa importante. La Corte Nacional de Justicia, estos jueces, que son jueces pues, de primera línea, tienen que ver primero las demandas de las partes en conflicto. Segundo, tienen que tener en cuenta las convenciones internacionales, lo que dicen los organismos internacionales sobre el tema concreto. Tienen que tener en cuenta la doctrina de los tratadistas. Todo eso está en el estatuto de la Corte. Por ejemplo, en la resolución de la OEA es muy importante, ¿no? Digamos, en ella, digamos, el plan está un poco en contra de Ecuador, pero es más o menos balanceada. Si bien condena la acción ecuatoriana, también llama la atención sobre estos puntos de México que hemos hablado, ¿no? Entonces, y eso tiene que ser un documento que tiene que tomar en cuenta la Corte Internacional, incluso por mandato de su propio estatuto, Son ¿no? las 8:54. Estaba hablando con el embajador Francisco Proaño Arandi, ex Mm. vicecanciller. Ahora, Francisco, sin duda hay mucha tela que cortar en este caso que, como mencionábamos por interno, durará meses hasta que se conozca una resolución de la Corte Internacional de Justicia. Pero hablemos de lo que ha pasado inmediatamente en estos 2 días de audiencia, porque México está pidiendo que se dicten medidas cautelares contra el Ecuador, como tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de sus instalaciones diplomáticas. Ahora se escuchó al representante ecuatoriano asegurar que esa audiencia ante el Tribunal Internacional era innecesaria y completamente injustificada, puesto que ha mencionado que el Ecuador ha dado garantías a México de que se trató de un acto excepcional, por lo que no cabría decretar estas medidas cautelares que está solicitando México. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, como decía, esto de pedir las medidas cautelares es parte de esa campaña propagandística de México, porque de hecho los recintos diplomáticos están perfectamente custodiados
por las autoridades ecuatorianas. Nadie va a penetrar ahí, nadie va a entrar a ver la documentación. Y algo que me llama la atención, generalmente cuando sucede este tipo de, como una ruptura de relaciones diplomáticas, el país que se va, digamos, generalmente encarga a un país amigo digamos, el cuidado y los asuntos de ese país ante el país territorial, ¿no? Eso es algo que es normal en la relación. Pero México se fue con todo su personal, dejó eso y está custodiada, eso es inevitable. El Ecuador está cumpliendo ya las medidas cautelares que pide México. Y digamos, y entonces ¿cuándo, digamos, México va a pedir a algún país amigo que se haga cargo de su recinto diplomático? Ahí, digamos, es claro que cada país sabrá lo que hace, Ujú. pero llama la atención que no lo haya hecho. Pero yo creo que es parte de la misma demanda, es parte de una propaganda que México ha emprendido para tratar, digamos, de que la Corte Internacional en su momento pues se incline contra el Ecuador, ¿no? En Naciones Unidas es absurdo lo que está pidiendo, porque como decía yo, el mismo artículo 6 no da lugar a eso. Y luego hay un procedimiento, tiene que haber una votación de los 190 países a pedido del Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad, pues es muy difícil que prospere este asunto, Claro. entendiendo que hay poder de veto de los 5 grandes Ah, del Consejo de hay que, Seguridad. es que hay que escuchar bien lo que está pasando en las audiencias. Fíjese que lo que había dicho Alejandro Cruzatto, el abogado peruano, que es parte de la defensa ecuatoriana en la CIJ, Así es. que el plan era llevárselo a Jorge Glass en helicóptero desde la embajada para sacarlo. Habría pedido autorización México para que ingrese helicóptero. Ese es un tema muy grave que deberá ser también explicado por la autoridad, a ver si es que en efecto hubo un permiso para que vuelen helicópteros. Otro tema. Vamos a tener que terminar ya mismo, pero le quiero preguntar algo que se está discutiendo justamente en la Asamblea Nacional, que es esta reducción de edad de los embajadores de 35 a 30 años. ¿Qué le parece a usted eso? Sí, llama la atención, ¿no? Bueno, en la ley de servicio exterior hay un 20%, que me parece a mí excesivo, para que el gobierno de turno pueda nombrar lo que se llaman embajadores políticos. Ahora, el Sí. presidente Noboa ha nombrado 19 embajadores, 10 de los cuales son cuota diplomática, cuota política, perdón, sí. No se Claro. estaría cumpliendo. Con estos 19 no se ha cumplido el 20%. No, Se ha todavía, pasado. todavía tiene espacio, ¿no? Ajá. El problema es que en la misma ley de servicio exterior se dice claramente, ¿no? Que cuando se nombra un embajador, sobre todo de político, tiene que tener algunos méritos, digamos, para eso. O sea, tiene que tener experiencia, servicios al país y todo eso, pues, generalmente es una persona ya que tiene una trayectoria política. Entonces, póngase usted. Recuerdo que en los años 70 se nombró como embajador ante la Unión Soviética a un escritor como Jorge Casa, es Ajá. decir, una figura internacional que seguramente no tenía, digamos, conocimientos de derecho internacional, pero era una figura representativa. Pero esto, digamos, y se contradice con lo que es la carrera diplomática, ¿no? Digamos, el diplomático de carrera que entra muy joven, sea por concurso o por alguna razón, yo entré por concurso por si acaso, le dura 20 o 25 años el llegar a la cúpula, que es ser embajador, y digamos, tiene que pasar una serie digamos, de requisitos, someterse a exámenes diarios, presentar monografías, etcétera, y tener experiencia. La experiencia es fundamental en la diplomacia. Sí puede usted saber perfectamente el derecho internacional, pero de pronto se encuentra en una situación en la que solo la experiencia le puede dar la posibilidad de tener un desenlace adecuado para los intereses del país que representa. De manera que hay una contradicción primero con la carrera diplomática, pero con el mismo artículo que habla de la necesidad de que un embajador pues tiene que tener una trayectoria que realmente amerite. Y digamos, cuando uno dice baja a 30 años o a 26 años, parecería que está con nombre y apellido. El error La es grave, impresión, es claro. grave, Es como es querer grave. calzar y coincidir Mm. algo que se está pretendiendo hacer. Digámoslo de frente. La nombrada embajadora de Ecuador ante Estados Unidos, Mm. que tiene menos de 35 años. Claro, ella entiendo que le han nombrado ministra de la embajada, con lo cual ella puede
es ser encargada de negocios, o sea, dirigir la misión. Pero como no tiene la edad, 35 años, no puede ser embajadora, entonces, pero no creo que se pueda hilar fino en eso. Sí, sí, Pero, estoy de acuerdo, pero, Pedro. pero hay una contradicción evidente, jurídica y sobre todo fáctica entre lo que debe ser un embajador. ¿Qué tal que a un general le bajemos de edad para que sea general a los 30 años? Yo creo que en la carrera militar pues no sería dable eso, ¿no? Igual en otro tipo de servicio, en otras funciones del servicio público. Bien, son las 9 de la mañana con 1 minuto. Este tema está en la Asamblea Nacional y hoy justamente la comisión va a seguir en esta polémica intención. Francisco Proaño Arandi, embajador, ex vicecanciller, ex embajador de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Bueno, muy bien.